Buenas tardes, señor Vygotsky. Buenas tardes. Es un gusto que nos pueda conceder esta entrevista. Antes que nada, me gustaría preguntarle en qué año nació y cuáles fueron sus estudios. Bueno, mira, yo nací en 1896 en Ocha, Bielorrusia, por ahí del 17 de noviembre, si no me falla la memoria. En un principio yo estaba siendo obligado prácticamente por mis padres a estudiar medicina, pero a final de cuentas, por influencias de conocidos y por mi formación anterior, opté por estudiar Derecho en la Universidad de Moscú. Posteriormente mi formación se aumentó, con Derecho, Psicología, Filosofía, Estética y Crítica Literaria. ¿Podría mencionar un acontecimiento importante que usted haya realizado? Pues bueno, a raíz de que inicié una investigación en la psicología del arte, me empecé a acercar más y a interesar sobre todo en la educación. Y fue en 1920 donde fundé un laboratorio especializado justamente en el área de la psicología. ¿Y cuáles fueron sus intereses para desarrollar su teoría? Mis intereses para desarrollar la teoría. Pues fueron varios, creo yo, sobre todo la pedagogía a partir de la filosofía y de la crítica literaria, el interés a través de, sobre el pensamiento humano y la construcción del mismo y el origen social de las personas, de la sociedad, el origen social de la cultura y como tal lo que nos hace seres humanos, fue a raíz de ello que me interesé. ¿Nos podría ampliar más acerca de su teoría? Pues, por ejemplo, ¿qué te gustaría saber? Mira, te voy a hablar sobre la zona de desarrollo próxima. Justamente, de manera somera, la zona de desarrollo próximo se refiere al proceso de aprendizaje en el que un aprendiz colabora con un experto, en este caso un estudiante y un docente, para apropiarse, digamos, del sistema simbólico o de la disciplina o el conocimiento que está practicando. Un ejemplo de ello es tenemos un carpintero, un maestro carpintero, y tenemos un aprendiz que llega a este taller. En un principio el aprendiz no tiene las representaciones simbólicas ni los conceptos o significados para referirse a la labor que está por realizar e inclusive a la actividad misma, que son, por cierto, una actividad social. Entonces, la zona de desarrollo próximo en este sentido se refiere al proceso en que el aprendiz va adquiriendo estos conocimientos con las ayudas que está dando el profesor. Estas ayudas podemos entenderlas como como te decía, las ayudas que da este profesor impulsan al estudiante, son guías más que nada o problematizaciones para que el estudiante pueda encontrar un significado al proceso mismo en la actividad y a raíz de ello, tiene un aprendizaje significativo y le encuentra un uso y un sentido a una actividad concreta y puede expandirlo a más cosas, ¿no? ¿Y qué nos podría decir de la cultura? De la cultura, te puedo decir que somos seres humanos en tanto que estamos inmersos en una sociedad y por tanto en una cultura, en un contexto y época determinados. La cultura vendría siendo en este caso un determinante de la constitución de todo individuo, porque dependiendo del contexto en el que te desarrollas, en el que creces, adquieres ciertas representaciones simbólicas de ideas e inclusive interpretaciones, tu propia forma de ver la realidad relacionada con esa cultura, con ese contexto en el que tú estás creciendo. Por eso es, por ejemplo, que hay palabras que tienen un significado para nosotros y uno muy distinto en otro idioma o incluso país. ¿Cuál es su opinión sobre el lenguaje? El lenguaje. Me parece que es a partir del lenguaje que el proceso de construcción de conocimientos se puede ir gestando de una manera más
exponencial, porque es a partir de y las bases filogenéticas que están, bueno, que están presentes siempre, nos hemos ido pues desarrollando como seres, como cultura, como individuos, y es a partir de este mismo lenguaje que hemos desarrollado lo que pueden entenderse como sistemas simbólicos, entiendes quizá como el lenguaje pues como tal matemático, el lenguaje científico, el lenguaje escrito, son sistemas simbólicos, son representaciones, formas de interpretar y entender la realidad. Y es a partir de que uno se relaciona y está en constante interacción con ellos, que es como puedes adquirir estos lenguajes o representaciones. Ya para finalizar, ¿qué libros he escrito y de qué temas abarcan? Pues he escrito algunos como referentes a la psicología y a la pedagogía, a la pedagogía de los años escolares en 1928, estudios de la historia del comportamiento, imaginación y creatividad durante los años de escuela en 1971, la psicología del arte, justamente, y entre algunos artículos pues es la conciencia como problema de la psicología del comportamiento, el desarrollo de la atención activa durante la infancia y los mayores problemas en el estudio de la discapacidad. Bueno, muchas gracias, señor Vygotsky, por darnos esta entrevista. Por nada.